Bueno, bienvenidos, bienvenidas todas. Hoy con invitados, como hace instantes estábamos hablando. Para nuestro encuentro de los martes es el encuentro número 25. Esto ya me da pie para compartir, sobre todo con los invitados, que si 25 encuentros nos trajeron hasta aquí, los que no tienen ningún contacto con lo que es la nueva medicina germánica, un camino, un mapa para, desde algún lugar, vincular la enfermedad, hoy lo vamos a llamar así, nosotros les decimos programas biológicos, con la realidad, enfermedad con la realidad. Esa es la invitación, ese es el desafío de la germánica. El relacionar esos dos aspectos es lo que nos permite, más allá del autoconocimiento, descubrimientos. En el caso de la enfermedad, causas. La causa de la enfermedad. Hay un mapa. Hay un mapa que nosotros recorremos, también se llama mapa o modelo de las 5 leyes biológicas, y nos permite una conexión muy lineal, muy directa. Ahora, si fuera tan sencillo, no estaríamos en el encuentro 25. Entonces, hoy vamos por tres enfermedades, para nosotros son programas biológicos y desde lo que nosotros estudiamos se denominan constelaciones cerebrales. Hoy van a ser enfermedades de aspecto psíquico, aunque tienen sustento biológico, como son la ansiedad, la paranoia y el pánico. Entonces, vamos a ver, el desafío es darle sustento en este encuentro, sobre todo para los invitados, de que la ansiedad, la paranoia y el pánico, como otras tantas enfermedades de aspecto psíquico, también se lo puede ver psicológico, pero llamémosle de aspecto psíquico, eh, tienen un origen biológico. ¿Cómo es que aquí decimos que la ansiedad tiene un sustento biológico? A puro sentido común es porque le pasa a un ser vivo. A partir de ahí es biológico. Pero podría ser desde algún lugar un aspecto biológico relacionado con nuestra mente, con distorsiones y, por qué no, con malos funcionamientos. Bueno, lo que nosotros hacemos en estos encuentros de los martes es recorrer el mapa. Estos ingresos me van distrayendo un poquito, en el cual ubicamos esas causas de la realidad y las conectamos con esa enfermedad, que hoy, para colmo, ni siquiera es un dolorcito muscular, no es una situación inflamatoria o algún otro tipo de situación o enfermedad que podemos llamar orgánica evidente. Inclusive, bueno, hasta nos duele. No, estamos hablando de ansiedad. ¿Por dónde duele la ansiedad? ¿Por dónde duele la paranoia? ¿Por dónde duele el pánico? Entonces, estos son los desafíos que tenemos para hoy. Es por aquí que vamos a recorrer este mapa. Vamos a estar hasta las 21 horas, es 1 hora y media. Nos manejamos con imágenes y con un video. Desde mi punto de vista se me hace necesario las imágenes iniciales para darle contexto. Si tengo que darle sustento a la biología, bueno, voy a tener que desde algún lugar darle sustento. Y entonces es que vamos a compartir pantalla y vamos a ir al cerebro. ¿Sí? Vamos a tomar contacto ya con imágenes desde el comienzo. Las preguntas se las van anotando. Al principio, para los invitados sobre todo, van a ser muchas. Pero bueno, intentaremos ir respondiendo. Desde lo que nosotros trabajamos, esto es un cerebro, son diferentes cortes, vistas laterales, desde abajo, como aquí, ¿verdad? O desde arriba, como aquí, diferentes planos de un cerebro. Tienen diferentes colores, ya que desde lo que nosotros estudiamos nos ayudan mucho los colores. Esta es la actualización de la nueva medicina germánica de la mano de Luis Felipe Espinosa. La medicina germánica son ordenamientos de la biología del doctor Hammer. Hoy no hay tiempo para profundizar mucho más con respecto a esto, pero sí para estas presentaciones. Entonces, este cerebro vamos a hacerlo algo más simple.
llevarlo a un plano más simple, como es este corte, digamos, en vertical. Un cerebro es un órgano, el cerebro. Tiene este cerebro diferentes zonas, partes. Podemos llamarle partes. Estamos en un lenguaje llano que sea lo más comprensible posible. Y esas zonas, esas partes, no simplemente se dieron desde algún lugar de la noche a la mañana. Esas partes fueron evolucionando con la evolución de la vida. Sí, este es un cerebro humano, pero desde algún lugar viene enganchado, viene desde algún lugar paralelo, viene con la evolución de la vida y lo que nosotros denominamos programas biológicos. Y tenemos una parte arcaica, eso que se le llama reptiliano, ¿quién no lo escuchó en algún momento? Que es el tronco cerebral, con ese color amarillo que desde algún lugar lo define dentro de la germánica con los colores. Luego apareció lo que es el cerebelo, no se necesita ser un especialista ni haberse sacado altas calificaciones en biología. Esto es solo una introducción, luego vamos a ir al video, pero es el contexto sobre todo para los invitados. A mí me parece que igual viene muy bien porque la semana pasada tuve preguntas con respecto a las hojas embrionarias y la relación con el cerebro. En la parte superior del tronco cerebral se denomina mesoencéfalo a una zona del cerebro. Y ese mesoencéfalo es una zona más. Luego está todo lo que es la sustancia blanca del cerebro. Y luego está lo que la envuelve, la gris. Entonces, tenemos esas 5 zonas, esas 5 partes, si se quiere, del sistema nervioso central, que no comprende la médula espinal. En este caso, hablamos de lo que es la parte de el encéfalo. Se relaciona, se relaciona estas zonas cerebrales con hojas embrionarias. Las hojas embrionarias, no es ningún invento de la germánica, son únicamente 3. El endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Y es importante estos detalles, van a ser pocos minutos, el encuentro no va a ser técnico, pero es parte de un mínimo sustento. Digamos que estas son las autopistas, los caminos por donde nosotros recorremos este mapa de la germánica. Tiene que ver con el cerebro, con las hojas embrionarias. Desde nuestro punto de vista, los órganos del endodermo están relacionados con el tronco cerebral, con lo arcaico, y los órganos relacionados con ectodermo están relacionados con la sustancia gris. Por eso los colores, que desde algún lugar lo facilitan a través de esos colores. ¿Qué es lo que vincula? Bueno, los diferentes aspectos evolutivos de un ser vivo. Aquí tenemos un ser humano, un embrión humano y un ser humano. Pero se da en todos los aspectos de la vida, por ejemplo, de los seres vivos, ni hablar de los mamíferos. Entonces, los aspectos relacionados con tronco cerebral y con lo que llamamos endodermo dan origen a órganos, tejidos, células, o al revés, células, tejidos, órganos de endodermo, de lo que está conectado con el sistema más primitivo, si se quiere, arcaico, reptiliano. Y así sucesivamente vamos conectando esas partes que acabamos de ver, esas 5 partes que acabamos de ver del cerebro, con lo que son 5 hojas embrionarias, pero aquí aparecían 3, están acá. ¿Cómo se hacen 5? Bueno, se hacen 5 porque al mesodermo lo dividimos en 3. Mesodermo antiguo, de transición y nuevo. ¿Y por qué? Porque el mesodermo antiguo está relacionado con el cerebelo, el mesodermo de transición, con lo que es ese mesoencéfalo, la parte superior del tronco cerebral, y el nuevo está relacionado con la sustancia blanca. Entonces, de estas 3 hojas embrionarias, se hacen 5 conexiones, 5 carreteras, 5 mapas, 5 tipos de conflictos relativamente diferentes desde lo biológico. ¿Conflictos con qué? Con la realidad de los seres vivos, la de todos nosotros, la de los animales. El punto es que vamos hoy a ansiedad y a conceptos que están muy
relacionados con el ser humano, pero es de los seres vivos. Entonces, desde este lugar, desde esa conexión del sistema nervioso con las hojas embrionarias, vamos a encontrar la conexión con las células, los tejidos y los órganos. No hay otra carretera que no sea esta. Un conflicto con la realidad de una situación percibida por un individuo con un tono arcaico de supervivencia va a tener su impacto en la zona arcaica del cerebro y en los órganos relacionados con ese impacto desde lo arcaico, luego desde lo que podemos llamar mesodermo, luego desde lo más evolucionado ectodermo. Este es el mapa que recorre la germánica. Se conecta a esto que denominamos enfermedad, y hoy vamos a presentar ansiedad, paranoia y pánico, enfermedad con la realidad. ¿Cómo unimos eso? A través de tejidos, de células, tejidos, órganos, con un determinado origen embrionario y con un determinado sistema nervioso. Vamos al revés. La realidad que percibe ese ser vivo a través del sistema nervioso, con una parte del sistema nervioso, se procesa o se conduce por una hoja embrionaria que va hacia un órgano con determinados tejidos, con determinadas células. Esto es por donde transcurre y recorre el mapa de la germánica. Esta es la carretera de la germánica. Aquí podemos ver cortes transversales, tenemos el mismo cerebro que estábamos viendo, y lo que es el tronco cerebral. Y cada zona del tronco cerebral tiene lo que nosotros denominamos relé, que es el punto de unión, conexión de ese sistema nervioso central, como estamos viendo ahora el tronco cerebral, con ese órgano del que estamos hablando. Entonces, tenemos la conexión de la realidad a través del sistema nervioso, la hoja embrionaria y una enfermedad. Por eso decimos que tiene una conexión biológica y que a través de la biología podemos conocer, descubrir la percepción de ese ser vivo, de ese individuo. Luego podemos avanzar a ese mesoencéfalo que estábamos recién conversando en la parte más superior del tronco cerebral o en la base del cráneo, si se quiere. Tenemos el cerebelo, como estamos viendo. Aquí tenemos el mismo cerebro siempre, aquí tomografías computadas y en el color correspondiente para la germánica, ese cerebelo. Aquí tenemos la sustancia blanca, que es prácticamente la gran masa de nuestro cerebro. Y a partir de lo que la envuelve, que es lo que nosotros denominamos ectodermo, lo que es la sustancia gris. Culminamos, antes de comenzar con el video, con un aporte más, sobre todo para los invitados. Aquí, en el tronco cerebral, aquí en lo más reptiliano, en lo más arcaico, en lo más primitivo, hay programas de supervivencia, programas biológicos ya, enfermedades, de supervivencia. Aquí no hay tiempo para adaptarnos a nada, acá hay que sobrevivir. Y entonces, estos órganos de esta parte, de esta zona cerebral, están relacionados con órganos de supervivencia. ¿Sí? El respirar, el reproducirnos, el alimentarnos. Sí, por supuesto que está visto de lo evolutivo, pero fundamentalmente nuestra conexión busca que tengamos el punto de vista con esa realidad, los conflictos. Conflictos de supervivencia. Sentido biológico, obtener ayuda. Brevemente, no nos vamos a ampliar mucho más. 25 encuentros hasta aquí. El mesoencéfalo recorre una transición entre los tejidos nuevos y de lo que es el neoencéfalo, la sustancia blanca y la gris. Con estos más arcaicos, por ejemplo, el cerebelo que estábamos viendo por acá. Entonces, el cerebelo que me lo salteé, que pertenece a la parte también más primitiva, tiene determinados órganos relacionados con lo que es la protección, el proteger a ese ser vivo. Tronco cerebral, sobrevivir. Cerebelo, proteger o
protegerse o proteger a otros. Aquí hay glándulas mamarias, aquí hay dermis, aquí hay tejido conectivo mamario. Glándulas mamarias son de supervivencia, son de endodermo. Aquí hay dermis. Órganos, tejidos, células con un sentido biológico de protección y de sentirse protegido. Toda la parte dérmica de nuestro rostro y de nuestro cuerpo está aquí. La transición entre lo que es ese sistema reptiliano y sistema moderno es a través del mesoencéfalo, con diferentes musculaturas lisas. Comienza ese ser vivo a tener la chance de adaptarse. Primero sobrevive, luego se protege, después se adapta. Este es el comienzo, la transición hacia la adaptación. A través de todo, el sistema nervioso, los tejidos, los órganos. Es evolución, pero al mismo tiempo es el funcionamiento, la vida y la realidad que nosotros nunca descuidamos. La sustancia blanca, netamente, es la adaptación. El individuo buscó sobrevivir, protegerse, comenzar la adaptación y aquí la intenta conseguir a través de la modificación de sus tejidos y de órganos, huesos, músculos, cartílagos, ligamentos, pero también están dientes, arterias, etcétera. Se busca adaptar. Hay tiempo aquí, hay ciertamente tiempo para adaptarse. Los programas de endodermo, desde algún lugar, al ser de supervivencia, no tienen tanto tiempo. ¿Qué decimos con hay tiempo? Y bueno, tal vez se puede estar años con una inflamación en una articulación, un ligamento o un músculo. No será lo mejor, va a doler, pero desde algún lugar busca la adaptación y como decimos, hay tiempo. Y por último tenemos lo que son los programas relacionados con, este es el ectodermo territorial, y lo estoy viendo muy chiquito, pero bueno, por ahí debe andar. Aquí lo tenemos. En lo que es el ectodermo, todo lo que es la sustancia gris. ¿Qué busca sustancia gris de nuestro cerebro? ¿Qué busca ectodermo, hoja embrionaria? El contacto en el territorio, el relacionamiento. Lo que de supervivencia era reproducción, aquí se transforma en una situación, un conflicto, un programa sexual. Lo sexual también tiene tiempo y no requiere esa situación de supervivencia reproductiva. El contacto y a partir de ahí la sensibilidad para el contacto, el permitir el contacto en el territorio, generalmente en lo más cercano. Y entonces los conflictos con la realidad relacionados con la sustancia gris o con la hoja embrionaria ectodermo o con órganos, tejidos y células de ectodermo están especializados todos desde el funcionamiento biológico, el sentido biológico con el contacto. Esta es la propuesta. Por aquí es que nosotros recorremos este mapa. El ectodermo tiene diferentes zonas y hoy no vamos a entrar en eso. Pero esta es la presentación, este es el enganche. No vemos mapas emocionales, tampoco energéticos, y todos los mapas que un individuo puede descubrir para lograr autoconocimiento, para a través de un mapa relacionar eso que se llama enfermedad con la realidad y encontrar la causa en la realidad de esa enfermedad. Para nosotros toda enfermedad o programa biológico tiene un sentido biológico, como lo tiene cada parte de ese cerebro, como lo tiene cada hoja embrionaria, como lo tiene cada órgano, cada tejido y cada célula. Siempre digo, no se puede negar que un óvulo y un espermatozoide tiene el sentido biológico de reproducirse. Viene de endodermo, de supervivencia. Y es innegable que el sentido de ese espermatozoide y ese óvulo es perpetuar la especie. En ese caso es muy evidente, esa célula. Bueno, cuando vamos a las otras células de esto que acabamos de recorrer, en estos 25 encuentros hemos encontrado el sentido biológico. Cuando se recorre este camino, cuando se encuentra, se busca, se investiga, se observa un sentido biológico, no hay lugar para los malos funcionamientos, para los errores biológicos,
para órganos que crecen descontrolados, o glándulas, o células. No lo hemos podido encontrar, porque aparentemente somos la última versión de miles, por no hablar de millones de años, de la vida. Y entonces no se trata de que partimos de ahí para decir que no puede haber errores, sino que podemos ver cómo generación a generación nos vamos actualizando. Lo podemos ver en nuestros padres, en nuestros abuelos y también en nuestros hijos. Lo podemos ver desde todo lo que sea más allá de lo genético, y es la epigenética. Y es como tratamos hoy a un niño y como lo trataban nuestros padres, nuestros abuelos o tal vez nosotros mismos. Son conceptos generales, pero brindan el contexto para lo que vamos a entrar. Porque si no tenemos un conocimiento básico cerebral de las hojas embrionarias, de los órganos, de los tejidos de la célula, de la sensatez, del sentido biológico, ¿cómo podemos explicar y decir que la ansiedad, la paranoia y el pánico es un programa con un sentido sensato, con un sentido biológico, que no es ningún mal funcionamiento? Entonces, va por ahí la invitación de hoy. Vamos a comenzar con el video para que no se me vaya mucho más el tiempo y desde ese lugar la posibilidad de avanzar en el encuentro de hoy. Lo voy a ir deteniendo, como hago habitualmente, y explicando en la medida que sea Investigando necesario. constelaciones de corteza cerebral. Hammer nos invita una vez más a investigar, a recorrer el mapa de la nueva medicina o verificar en los tres niveles cómo impacta lo que nos sucede en la vida y cómo continuamos viviendo luego del impacto, conflicto biológico en el que vivimos. Lo que nos sucede en la vida, nos pasan cosas en la vida y en tres niveles: el nivel de nuestra psiquis, el nivel de nuestro cerebro como órgano, como enorme procesador, ordenador si se quiere, y el de los órganos, la enorme infraestructura y máquina biológica. Desde esos tres niveles, la germánica, no digo que haya más, pero la germánica observa, investiga la realidad y lo que pasó. Aquí no dejamos de ver nunca lo que pasó, lo que pasa, lo que está sucediendo. Nadie va a tener ansiedad hoy si en este mismo momento hay una situación que lo amerite como solución. Sí, ansiedad como solución, paranoia como solución y pánico como solución. Y hoy vamos a ver en esos tres aspectos. Pero lo hemos visto en todo este curso, durante todos estos martes, en los otros programas biológicos, más orgánicos, más biológicos, pero vamos por ahí. La realidad en la que vivimos, los conflictos biológicos en los que vivimos. El impacto de lo que sucedió en la vida va a tener su marca cerebral en una zona específica. La denominamos relé cerebral y ese lugar, también llamado foco de Hammer, va a tener etapas. Lo que sucedió y lo que está sucediendo tiene un procesamiento, más allá de un impacto, en una de esas partes, en una de esas zonas cerebrales que acabamos de ver. Porque desde el punto de vista cerebral se va a procesar con las mejores facilidades y ventajas en determinado nivel cerebral. Activa, en suspenso, en recaída conflictiva, reparación. El programa biológico comienza en una fase activa, puede quedar en suspenso o no, puede recaer y puede finalizarse. Y lo que se llama reparación o solución de eso que sucedió y sucede en la realidad. Tiene esas etapas. Las que nosotros vemos más habitualmente son la fase activa y la fase de solución, pero no significa que sean los dos únicos estados. Puede quedar el conflicto en suspenso y puede recaer. El impacto da comienzo a que un individuo entre en un conflicto biológico, una situación que va a intentar resolver en el plano psíquico y en el plano orgánico,
un sentido biológico a esas soluciones que dirige nuestro cerebro. Todo esto corre para todos los programas biológicos que nosotros estudiamos y que son todas las enfermedades, sí, todas, incluidas estas, que si son un poquito más complejas, parten desde estos funcionamientos con un impacto, el desarrollo de ese programa biológico y con todo este sentido biológico dirigido por nuestro cerebro, percibido de nuestra psiquis y ejecutado, procesado, realizado en nuestros órganos, en nuestro cuerpo. La combinación de más de un impacto a nivel cerebral se denomina constelación cerebral y da comienzo a una solución extra, a la solución psíquico-orgánica. Aquí comenzamos a entrar en tema, el de hoy. Si enfermedades tienen una característica, cuando aparece más de un impacto en ese cerebro, cuando vemos más de un impacto en el hemisferio derecho o en el hemisferio izquierdo, de una misma parte, ectodermo, desde una misma zona, sustancia gris, corteza cerebral o tronco cerebral, cuando hay más de un impacto, más de un programa biológico, más de un conflicto, se necesita una solución extra. De orden psíquico, los impactos tienen soluciones biológicas, de orden biológico, y a partir de más de un impacto, más. ¿Nos pasa más? Tenemos más soluciones. Las brinda nuestro cerebro, están en nuestra información genética y se ejecutan como programas biológicos. Avanzamos en un nuevo paradigma, es una nueva forma, es un camino diferente de ver la enfermedad conectada con la realidad. Se puede permanecer en el mal funcionamiento, se puede permanecer en que hay un órgano fallando, un grupo de células rebeldes, atrincheradas, creciendo sin control. Se puede recorrer ese camino. El punto es a qué solución se llega. Y se puede recorrer este otro camino, por eso lo llamamos nuevo paradigma, y podemos ver qué tipo de soluciones encontramos. Desde mi punto de vista y lo que compartimos aquí martes y también los jueves, son dos los encuentros que tenemos, uno de los aspectos que permite esta información, este conocimiento y autoconocimiento, más allá de la causa de esa enfermedad, es el tener contacto con nuestro miedo y con el miedo. No es lo mismo partir del mal funcionamiento que no tiene nada en nuestras manos que el descubrirnos, el recorrer un mapa de nuestra vida, de nuestra enfermedad, de nuestro conflicto, de lo que nos pasó o nos está pasando y que tal vez podemos hacer algo. Sí, es un mapa que tiene su contraindicación y nos hace responsable. No podemos ir con toda la información queriendo que otro nos solucione las cosas, ya que el que recibió el impacto, el que está viviendo en conflicto, somos nosotros. ¿Puede haber facilitador? Sí, por supuesto. Claro que lo hay, como en todos los órdenes de la vida. Pero aquí se abre un mundo fabuloso, que es el de sentirse uno mismo, el de conocerse y el de partir de que no hay ningún mal funcionamiento. Simplemente hay un aspecto de la realidad en el cual nosotros no aceptamos. Hay una necesidad que queremos atrapar y no lo conseguimos. Hay una situación de la realidad que no hemos podido gestionar. No la hemos podido desde algún lugar aceptar. Entonces, esta enfermedad nos permite recorrer el mapa. Este programa biológico nos permite el autoconocimiento a la causa. Y eso brinda mucho menos miedo. Nos permite, sentimos que hay mucho más en nuestras manos, que no está todo en manos de la mala suerte o inclusive de otro tipo de personas. Está más cercano, podemos tener ayuda y todo esto es sentible. No son solo palabras. ¿A quién no le duele un dolor? Es sentible. ¿Quién no puede de algún lugar sentir la ansiedad o otro tipo de programas? Y si eso tiene un mapa que nos lleva a un conocimiento de lo que queremos atrapar y no podemos, son dos caminos diferentes. Y esta es la invitación, recorrer este otro camino. A la suma de impactos a nuestra unidad
se responde con suma de soluciones. Como si esto fuera poco, si los impactos se producen en determinadas zonas de nuestro relacionamiento territorial, aparecerá un nuevo programa, un suprasentido, intentando una vez más lo que toda nuestra individualidad busca desde nuestra concepción: continuar la vida y dentro de ella las mejores soluciones para que avancemos en ella. Lo que estamos planteando aquí es que a medida que tengamos más impactos o complejidades en los impactos, y si estos se tratan en determinadas zonas que denominamos territoriales, vamos a tener más soluciones. Esto hace referencia a que la depresión y la manía son otras dos soluciones, no son para ver hoy, pero son dos otras soluciones ante la realidad de ese individuo, ante lo que sucede con ese individuo, lo que está viviendo. Entonces, esta es la invitación. Por supuesto que es un camino muy diferente, por supuesto que desde algún lugar es nuevo. El punto es que no por diferente o nuevo puede llegar a ser inválido. La invitación es esta, y por eso la clase abierta, el encuentro abierto, para comenzar a descubrir este camino diferente, como aquí en Uruguay alrededor de 15 años comenzó, y en el mundo no más de 40. Entonces, por este lado, sin oraciones de por medio, sin medicamentos de por medio, aunque no somos anti nada, a pura responsabilidad, como desde algún lugar imprescindible, se puede recorrer un camino en el cual se puede descubrir esa necesidad, eso de la realidad con lo que no conectamos. Esta es la invitación. Investiguemos entonces la combinación de más de un impacto dentro de la corteza cerebral. Para ordenarnos, comenzaremos por los relés que se encuentran al frente de esta corteza y los que se encuentran en la zona de atrás. Continuaremos por los lados, izquierda y derecha. Investiguemos qué sucede en los dos relés frontales impactados. Relé de los conductos excretores, izquierda, y relé de los conductos faringios, derecha. Esto es ya con unos dibujos más precarios. De hecho, son las fotos originales de los testamentos para una nueva medicina que escribió el doctor Hammer. Y tenemos un corte, en este caso transversal, de nuestro cerebro, ubicado más precisamente en lo que es la sustancia gris o corteza cerebral. Y vemos más de un impacto, como venimos hablando, porque nos referimos ya a dos impactos o más. Y tenemos desde esta propuesta dos relés afectados, dos zonas, dos sitios donde se conecta el sistema nervioso con órganos. Son los conductos excretores de la tiroides y los relés de los arcos branquiales o los restos de los arcos branquiales de los surcos branquiales. Hay dos zonas de la corteza cerebral impactada. El cerebro decidió que activando determinados órganos, el individuo puede gestionar de forma más efectiva esa realidad que no logra gestionar. Utiliza esos dos órganos, voy a ser más llano todavía, porque es la mejor forma de gestionar la realidad con la que no se logra. Y cuando hablamos de relés en la zona frontal, comenzamos a hablar con determinados tipos de conflictos. Pero no nos olvidemos de los conductos excretorios. Estamos hablando de una porción de un órgano o una parte de un órgano. Estamos hablando de determinados tejidos y determinadas células. Es ahí, combinado con el de los surcos branquiales,
que ese individuo va a encontrar su mejor solución. Si se activan estos relés en corteza cerebral y en la zona frontal, vamos a ver qué solución tiene ese individuo para afrontar la realidad. Estamos en una constelación cerebral frontal. Los síntomas psíquicos de esta constelación son una aprensión extrema o miedo continuo del futuro. Hasta aquí no hemos tenido rótulo, hasta aquí no dijimos cuál es la enfermedad, pero ya sabemos, sin mencionarla, que si se hace una tomografía computada, se ven estos relés en fase activa, que es uno de los aspectos de la nueva medicina. Y luego se va a ver en los órganos, conductos excretores de la tiroide. Va a haber una inflamación, puede haber un engrosamiento, se puede llegar al nivel de nódulos. El punto es que ya vemos y después desde algún lugar de los surcos branquiales. Y por otro lado, ya tenemos las características psíquicas, o sea, estamos viendo a nivel de una tomografía los impactos en el cerebro. Y ahora tenemos un funcionamiento psíquico. Hay en ese individuo una presión extrema al miedo y un miedo continuo al futuro. Cuando un individuo tiene estas características, bueno, está activando un programa La biológico. denominamos ansiedad. El conflicto es miedo frontal con impotencia. Es el miedo ante el peligro que se avecina, real o simbólico. Va por aquí. Sí, se denomina ansiedad. Es esa aprensión extrema, ese miedo continuo a lo que viene, sea real o sea figurado. Tiene ese funcionamiento psíquico, tiene esos impactos en el cerebro y tiene ese sentir, visualización en lo orgánico. La ansiedad como solución, y este es el desafío de la germánica. ¿A quién le agrada el que sintió ansiedad sentirse ansioso? Bueno, yo siempre digo lo siguiente, no digo que la ansiedad sea agradable, pero si se va al miedo, si se toma contacto directo con el miedo tal cual es el de la realidad, sin el filtro de la ansiedad, sin el ansiolítico de la ansiedad, o con el ansiolítico natural, que es la ansiedad. Bueno, determinadas experiencias en determinados individuos que toman contacto mediante químicos con ese miedo sin el efecto de la ansiedad, pueden comprobar que es mucho peor vivir con ese miedo que con la ansiedad. Nadie dice que sea agradable, pero es una solución frente a ese miedo. El inconveniente no es la ansiedad, es el miedo que tiene el individuo continuo hacia lo que viene por delante, hacia el futuro. Esta es la propuesta. Y no estamos yendo entre mal y peor. Estamos yendo que los ansiolíticos tienen ahora unos pocos años. ¿Y cómo hizo la naturaleza durante milenios para bajar los miedos hacia lo que me viene por delante? ¿Estaba esperando que se inventaran los medicamentos, los laboratorios? No, hace rato que no espera. Las soluciones hace rato que están, de forma natural y sensata, frente a conflictos naturales y sensatos, que también tenemos que puntualizar. Hoy, nuestra sociedad, desde algún lugar, está distorsionada. El ordenamiento de la sociedad, de la familia, el contacto entre nosotros como seres humanos, es muy diferente. Entonces, hay situaciones que pueden tener recaída y hay situaciones de las que cuesta salir. Tenemos que tomar estos aspectos, pero no son excusas. El conflicto está con la realidad y el individuo y su capacidad de gestionarla. Y tenemos mapa, tenemos los órganos, tenemos estos aspectos psíquicos y este miedo frontal. Avancemos. Es el miedo a lo que puede venir o puede suceder.
dentro de los cuales nos sentimos impotentes de controlar los eventos a suceder. Sentido biológico, el peligro debe ser evitado y se consigue enmascarando el miedo. La complejidad está en que hay miedos reales y figurados. El sistema simpático se dispara y toma el control para lograr evitar ese miedo que hay que evitar. Evitar el miedo, miedos reales y miedos figurados. Y aquí también se complejiza. Va por ahí. Cuando los miedos son reales y se efectivizan, en algunos casos no se cuenta el cuento. Por ejemplo, en animales. El punto es cuando los miedos no son reales y se sigue sin poder gestionar. Es desde ahí que se puede comenzar a investigar esa ansiedad. Tal vez el camino más directo no es por la ansiedad mismo, sino por la realidad del individuo. Y cuando se va el individuo y se habla de lo que ve venir, puede suceder, la impotencia frente a lo que se nos viene por delante, la impotencia de controlar esos eventos que van a suceder, el individuo que tiene ansiedad reconoce estas características. Esto es sentible por el individuo y es por aquí que se comienza a validar. Cuando se avanza y el individuo puede desde algún lugar encontrar este sentido biológico de que el miedo y el peligro debe ser evitado y que enmascararlo aparentemente es una excelente solución, el individuo es el que puede validar todo esto y lo va validando. Entonces, comenzamos biológicamente. Esto, ansiedad, es un programa psíquico, pero tiene dos impactos de miedo en la corteza frontal. Es la realidad. Una cosa es hablar de miedo, una cosa es hablar de zonas y de relés. El tema es que ese miedo, aún figurado, se siente como real. Y nuestro cerebro va a intentar enmascararlo. Si eso no es una solución, cuéntenme qué es una solución. Claro, la solución mágica sería no tenerle miedo a nada. El tema es cómo viviríamos sin miedo a nada. La solución más mágica sería que nada nos afecte, ni por delante, ni por detrás, ni por ningún lado. Tiendo a creer que seríamos más como robots, no como seres vivos. Entonces, una cosa es lo que pensemos, otra lo que deseemos y otra es esto llamado realidad, la vida, y cómo procesar la realidad y la vida desde todo lo que tenemos para atrás. Es por acá que invitamos a descubrir la ansiedad. Por supuesto que esto tiene un sustento mucho más complejo, nos llevó 25 encuentros, pero no significa que ya desde el vamos a puro sentido común o encontrando sentido en lo que estamos viendo hoy, parecería que puede haber un camino a recorrer. Esta es la invitación, vayamos por más. Las formas de evitarlo están dadas desde las respuestas arcaicas de ataque, huida o hacerse el muerto, Por ahí evitamos los miedos. logrando aquí en la corteza cerebral esa sofisticación que lleva a otro nivel lo que hay que evitar. ¿Significa, ya vamos María Luisa, que el individuo no intentó en otros niveles evitar ese miedo? Sí, siempre lo hemos intentado desde atacar, desde huir o desde quedar haciéndonos los muertitos. Ahora, eso se intentó generalmente en las etapas más reptilianas, como vimos, en las etapas más arcaicas. Ahora estamos en la parte más moderna de nuestro cerebro y se busca desde ahí también, además, o sea, esto es suplementario, que el individuo supere esa realidad, ese miedo del que estamos hablando. Es por eso que no podemos aplicar generalidades, hay que ir al individuo y a investigarlo, pero tenemos mapa. ¿Qué es lo que estamos viendo? Queremos decir que sin mapa
¿esto es imposible abordarlo? Jamás. Esto es un ordenamiento que tiene 40 años. Como todo mapa puede facilitar, pero no impide que un individuo encuentre lo que está buscando, si lo busca. Por otro lado, como hablamos de que no hay mal funcionamiento, con mapa o sin mapa, si el individuo saliera de ese miedo frontal, desde algún lugar desaparecería la ansiedad. O sea, traducido, si la ansiedad persiste en un ser humano, es porque el contexto en el que vive, el territorio en el que vive, la realidad que tiene, tanto en su casa o en su trabajo, le provoca miedo. La realidad que gestiona hacia adelante, este es el tono que tiene la ansiedad, hacia el futuro, no tanto hacia lo que pasó, es de miedo, un enorme miedo, lo cual viene a enmascarar la ansiedad. Una forma ultra sofisticada de enmascarar miedos. Una forma no tan sofisticada de enmascarar miedo es hacerse el muerto. Esa es bastante más arcaica. La ansiedad es la última versión. Avancemos. El miedo está, de forma inconsciente, en la mayoría de los casos, de forma simbólica. Ya hemos evitado de otras formas y ahora llegamos a esta nueva forma de conseguirlo. Ahora, de forma sofisticada, lo enmascaramos con ansiedad. Va por ahí. María Luisa, contanos. Buenas noches. Dos preguntas. No me había quedado muy claro. ¿La ansiedad está en el ectodermo? Estamos hablando en la última etapa evolutiva de nuestro sistema nervioso. El Está, ectodermo y la corteza cerebral, la sustancia gris. sí. La pregunta era, el sistema simpático que estaba un poquito más arriba, ¿como que te ayuda o te perjudica? No entendí esa parte. Porque dice evitar el miedo, algo de eso, decía. Un Para, poquito más para evitar el miedo de forma sofisticada, no sirve hacernos los muertitos. Entonces, un sistema dentro del sistema nervioso que tenemos que nos facilita es que se active el sistema simpático, el nervio simpático, por las hormonas que actúan, por ejemplo, cortisol, adrenalina y noradrenalina, y ese miedo a través de hormonas, percepción y funcionamiento orgánico, desde algún lugar puede ser enmascarado o busca ser enmascarado de una forma sofisticada que le pusimos un nombre, ansiedad. Pero el punto claro. aquí es la realidad y todo lo que mueve, desde lo que la percibimos, desde lo que gestiona nuestro cerebro y lo que facilita nuestros órganos. Pero también está toda la parte hormonal y dentro de la parte hormonal los elementos secundarios de nuestro sistema nervioso, como es el nervio simpático. Va por O ahí, sea, María. el sistema simpático está también relacionado con la parte hormonal, ¿verdad? Todo está relacionado con lo hormonal, todo está Perfecto. relacionado con todo. Y lo que nosotros estamos viendo son diferentes partes de ese todo llamado individuo, que lo compone también, por supuesto, la parte hormonal, la parte... Gracias. Bien. Cami, Buenas tardes para todos y todas. Tengo dos preguntas. Por lo que estamos viendo entonces, la ansiedad sería la fase activa. O sea, en el momento en que, por ejemplo, puedo sentir ansiedad o qué sé yo, si yo quisiera investigar, sería como en ese momento, bueno, ahora estoy sintiendo ansiedad, suponete, bueno, ponerme a pensar o investigar conmigo o por lo menos intentarlo, decir, bueno, a ver a qué es lo que le estoy teniendo miedo, porque es en ese momento, ¿no? si se quiere generar un trabajo de autoconocimiento terapéutico, es en esa fase activa, cuando se produce la ansiedad, que el individuo puede comenzar a tomar contacto con sus miedos, tomando en cuenta también que muchos de estos funcionamientos, de estos miedos,
están de forma inconsciente, pero se puede perfectamente a través del propio contexto. Si uno entra a un trabajo o si aparece determinado individuo y comienza la ansiedad, significa que se hizo presente el miedo y que ya está en forma activa, y a partir de ahí uno puede decir, bueno, pero entonces si es esto, tengo que o lo evito o lo percibo diferente, porque no todo en la vida es evitable. En un momento la germánica planteaba el descontextualizar, el salir de determinado contexto como solución, ya que es válido. Ahora uno no puede salir de todos los contextos y a partir de ahí hay que ir a cómo los ve, cómo los percibe. Sí, es en fase activa. ¿Tá? Y es ese miedo por delante, ese miedo frontal. ¿Ok? Bueno, vayamos por más. Está claro la forma sofisticada de enmascarar miedo, que no es cualquier miedo. Tiene nombre y ya le diría apellido. Son miedos y aprehensiones extremas al futuro, relacionado con lo que está muy cercano, pero viene de forma real o figurada hacia adelante, por delante. Es la tarjeta de crédito que nos viene a fin de mes o unos ruiditos que estoy escuchando para adelante que tienen forma de león o que tienen o me hacen acordar. Entonces me activo a partir de ahí con la forma sofisticada para facilitar, enmascarar ese miedo. El tema es cuando es figurado. El león nunca aparece y a partir de que pasen varias tarjetas de crédito, sigo en ese funcionamiento ansioso. Esto nos permite evitarlo. El miedo no se presenta en su totalidad. El bucle en el que entramos nos permite no verlo y sentirlo en su totalidad, lo que nos aterrorizaría. Esto nos permite evitar el ataque, el huir o quedar paralizados, seguir funcionando a pesar del miedo, seguir con nuestras vidas a pesar del miedo. Lo permite la ansiedad. Aquí está, desde mi punto de vista, de la forma más simple descrito esto. No se puede atacar, no se puede huir, tampoco me puedo quedar paralizado. No es solución nada de eso. ¿Qué hago? El miedo está, lo estoy sintiendo. ¿Qué importa que sea figurado? Lo percibo como real. Tengo que seguir con mi vida. Entonces, lo logro a través de la ansiedad. Si eso no es una solución, ante la realidad, ¿qué es una solución? Entonces, la ansiedad nos permite gestionar ese miedo de esa forma, solucionándolo, enmascarándolo, y seguimos funcionando. No es agradable, pero no nos olvidemos lo que consigue. Quedaríamos aterrorizados por ese miedo, y con ansiedad, no. Va por ahí. Investiguemos qué sucede con los relés visuales impactados. Relés visuales. Antes vamos aquí y tenemos la retina, el cuerpo vítreo, el cristalino y la retina izquierda. A ver, en la parte central. Estos son relés visuales, como estuvimos viendo aquí. Primero, ahora en ansiedad, relés frontales, zonas de nuestro cerebro, zonas de nuestra corteza cerebral. Zonas de nuestro cerebro, específicamente de la corteza cerebral, que conectan con órganos. ¿Cualquiera? No. Con tejidos ectodérmicos. Y a partir de ahí, ahora nos venimos hacia aquí atrás. Los relés que estuvimos viendo fueron acá adelante, ahora son aquí atrás. Tenemos las retinas y los cristalinos. Si la realidad impacta en estos relés, ese individuo percibe de otra manera y busca y tiene otras soluciones. Investiguemos qué sucede con los relés visuales impactados. Relés de la retina, relés del cuerpo vítreo.
Estas son las combinaciones que puede tener. Porque si tenemos 4 relés, o están en cada una de las retinas, o están una en el cuerpo vítreo y otra en la retina, o de la otra forma. Entonces, al tener desde algún lugar 4 Estamos en relés, una hay constelación 4 cerebral combinaciones. occipital. Occipital, porque es la El parte de síntoma atrás. psíquico de estas Occipital, porque no es frontal. Occipital, porque son relés en la parte de atrás de nuestro cerebro. En la parte de atrás de nuestro cerebro, de lo que es la corteza cerebral o sustancia gris, no en cualquier parte de nuestro cerebro. En esos relés, punto de unión del sistema nervioso con órganos. ¿Qué órganos? Los acabamos de ver recién. Desde algún lugar, las retinas y los relés, y del cuerpo vítreo. Aquí tenemos lo biológico, aquí están los órganos que nos van a dar solución. Y hay más de un impacto, por eso constelación cerebral, en una determinada zona cerebral, en un determinado tipo de órganos. cuerpo vítreo. Estamos en una constelación cerebral occipital. El síntoma psíquico de estas constelaciones cerebrales son sentirse siempre perseguidos. Hoy se lo presentamos de esta forma. Tuvimos un capítulo entero, el pasado, para observar la vida y los animales que son presas, los cazadores y como nosotros los seres humanos que somos presas y cazadores. Los animales presas tienen la posibilidad de ver hacia atrás. Los cazadores generalmente se enfocan en su presa mirando hacia adelante y nosotros tenemos un poco de ambas. Entonces, desde algún lugar, ese individuo tiene esta característica de orden psíquico o estos síntomas de orden psíquicos. Se siente perseguido. Entonces, a partir de ese sentirse y que están afectados estos órganos, retina y cuerpo vítreo, estamos frente a una nueva constelación cerebral o enfermedad de orden psíquico, pero que comienza en lo biológico, la retina y el cuerpo vítreo. La denominamos paranoias. El conflicto es miedo por detrás, con sentimiento de inferioridad, lo cual genera ser muy susceptible y de ahí agresividad. Entonces, estamos hablando de otro miedo, sí, desde lo arcaico lo intentó solucionar y ahora desde lo moderno. Y estas características de este miedo no solo son diferentes porque son en una zona diferente de nuestra corteza cerebral, el cuerpo vítreo y la retina, sino que desde lo que es diferente es la percepción del individuo que da un lugar diferente para buscar soluciones diferentes. El miedo no es hacia adelante ni por delante, sino que es por detrás. Esa percepción del ser vivo es lo que determina una solución diferente a la ansiedad. Viene por detrás, no por delante. Y desde algún lugar lo voy a buscar ver. Desde algún lugar es por eso es un conflicto visual. Y a partir de ahí, el individuo va a generar desde lo psíquico, lo cerebral y lo orgánico, y ahora desde lo que podemos llamar constelación cerebral, las mejores soluciones. ¿Frente a qué? Otra vez lo mismo, la realidad, lo que el individuo necesita gestionar sin miedo. En este caso, por detrás. Avancemos. El miedo se traduce en una manía persecutoria, en la que todo puede suceder y debe ser evitado. Sentido biológico, hay que evitar el miedo. La solución, huir de la realidad. El individuo siente que es una víctima, se siente perseguido, está susceptible y agresivo. Entonces, claro, a mí se me ocurre que podríamos tener una varita mágica y no sentir miedo. Y el tema es que estamos
en lo que hablamos hace un rato. ¿Qué seríamos? No tendríamos miedo a nada, ni por delante, ni por detrás. Ahora ya tenemos dos tipos de miedo y ni a qué hablar todos los que son. Entonces, desde ese lugar, mágicamente, nada funcionaría mal. Pero no funcionaría mal porque nada nos daría miedo. La pregunta es, ¿quién dijo que podemos vivir sin tener miedos? Entonces, una solución es distorsionarlo, es huir de esa realidad. ¿A qué punto? Bueno, hasta este. La va distorsionando con una manía persecutoria, sintiéndose víctima, perseguido, susceptible y agresivo, en paranoia. Entonces, sí, paranoia es también una solución. El punto es que no es una interpretación emocional, ni tampoco de que un doctor se puso a ver 3, 4, 5 o 40.000 consultantes o pacientes como Biohammer, 40.000, sino que esto parte no de una generalidad de individuos, sino del estudio en estos tres niveles: la percepción psíquica de ese ser vivo, el funcionamiento cerebral verificable a través de tomografías computadas, es a través de las tomografías computadas que se pueden ver estos relés de la retina y el cuerpo vítreo activos, y los órganos, la retina y los cuerpos vítreos. Entonces, esto que sueltitos de cuerpo decimos que paranoia es solución, se verifica en los tres niveles. El de la percepción es el más difícil de verificar. Entonces, a partir de ahí, cualquiera de los dos otros dos, porque son al mismo tiempo, no es que uno da en el otro y mueve, no, al mismo tiempo, nos puede permitir descubrir, conocernos, que tenemos paranoias, esa distorsión de la realidad con manía persecutoria, porque hay un miedo por detrás. Es ese sentimiento de víctima, de sentirnos perseguidos y de estar agresivos. Y una solución es esa distorsión, es la forma que se tiene de evitar el miedo y de huir de la realidad lisa y llanamente. ¿Completamente se va de la realidad? No, simplemente la distorsiona. Y es una solución ultra sofisticada. María Luisa, contanos. Disculpa, en este caso, ¿qué le pasa a la zona vítrea o a la retina? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Qué le pasa al individuo? Son diferentes programas biológicos que aparecen en la retina y en el cuerpo vítreo. Yo diría que ahora no entremos por ese lado, porque aparte Está estamos complicados, pero sí el sustento de esto que estamos diciendo no es solamente una interpretación, es que en los órganos retina y cuerpo vítreo hay programas biológicos, ¿tá? bien, Hay bien, programas biológicos. ¿Mm? Va por ahí. Hay bien, variados programas biológicos, pero en definitiva los hay, porque desde la percepción, el a veces no ver ese miedo pasa a ser también solución. claro. Y ¿Sabes qué pensé? Que viste, hay personas que tienen desprendimiento de retina, por eso me fui por otro lado. Pensé que podía ser eso. pueden ser muchos programas. Lo Bien, importante es que hay órganos afectados buscándonos solucionar ese miedo. Te lo dejo en el no ver. A partir del no ver, ya te amplío un montón de programas en el bien, distorsionar el ver y en el no ver, desde el orgánico. Para los invitados también la posibilidad de ver esos impactos en forma de relé en nuestro cerebro a través de tomografías computadas. Pero fundamentalmente es ¿para qué? ¿Cuál es el sentido biológico de esa situación en los órganos, en esos tejidos de los órganos? Bueno, que el individuo tiene que evitar un miedo por detrás, huir de la realidad distorsionándola con paranoias. El, los celos son una forma de paranoia relativamente más leve. Y entonces hay una suerte de manía persecutoria, como dice aquí, en todo lo que sucede y hay que ser evitado y hay que evitarlo. Entonces, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, esposo mío.
Y de esa forma yo estoy tranquilo. Sí, tengo paranoia de que me vas a engañar, que esto, que aquello, y bueno, eso es otro tema. Yo bajo la paranoia, bajo mi miedo frente a la realidad con la paranoia. Y vos me dirás, ¿me resultás molesto? Sí, es un tema tuyo que te resulte molesto. Si yo tengo todo eso bajo control continuamente, a vos te resulta molesto, pero a mí me baja estrés. Porque es una realidad que no logro gestionar si desde algún lugar no te digo toda esta situación paranoica que tengo, que veo y que desde algún lugar la siento por detrás. Porque tengo esta situación de evito el miedo, huyo la realidad en un funcionamiento de ser una víctima, de estar perseguido. Ese huir de la realidad es una forma de evitarla y verla diferente, intentando controlarla, manipularla, modificarla, ya que no consigue vivirla sin que su miedo se dispare. Investiguemos lo que sucede al combinar los diferentes relés occipitales. Relés de la retina, manía persecutoria a causa de algo. Relés del cuerpo vítreo, manía persecutoria a causa de personas. Combinación relé-retina y del cuerpo vítreo, manía persecutoria a causa de algo y de personas. Esta es una forma, es más información, es más conocimiento y autoconocimiento de estos tipos de paranoia. Hay paranoias a las cosas, hay paranoia a las personas y hay paranoia a las personas y a las cosas. Y está determinada por los relés afectados o por los órganos afectados. Y esos órganos están afectados desde el cerebro por nuestra percepción. Ese triángulo va a funcionar siempre de esa forma. El punto es que va por acá. No es solamente un estudio de un perfil psicológico de 100.000 personas, no. Es el estudio biológico de los relés cerebrales o de los órganos, mírenlo por donde quiera, afectados. Y a partir de esos órganos, cuerpo vítreo o retina, es que esa paranoia a las cosas o a las personas o la combinación de cosas y personas. Va por ahí porque son pocos relés. No todo es tan simple. Cuando hay 6 relés, 8 relés, las combinaciones son mucho mayores. Pero luego tenemos la combinación de un relé de la retina con un relé de otra zona del cerebro. Y es por eso que las combinaciones de programas biológicos, o si se quiere, de paranoias, son muchas. Aquí tenemos una base y estamos buscando presentar que esta base no tiene ningún mal funcionamiento. Se trata de una realidad que un individuo, un ser vivo, no logra gestionar sin miedo, por detrás, sin sentirse víctima, amenazado, perseguido, y que activa determinados funcionamientos. ¿Por qué manía persecutoria? Porque desde lo hormonal entra ya no en la parte de depresiva, sino en la parte de manía, más hemisferio izquierdo, y esto también está determinado por las hormonas. En este aspecto no nos vamos a explayar mucho más, pero cada una de las palabras de estas tienen una conexión con la biología, una conexión con la vida, una conexión con el sistema nervioso, con el órgano, con el tejido o con hormonas. No hay ni uno de estos aspectos que no tenga un sustento biológico, que sea una deducción o un punto de vista de un médico o de un psicólogo o de un psiquiatra. No, es el estudio de los órganos, de cómo conectan con el cerebro y cómo los percibe un ser vivo, muy lejos, al menos desde mi punto de vista, de un mal funcionamiento. Aplica la lateralidad, hombre diestro, con las dos semipartes izquierdas de la corteza visual. Mira a la derecha a su igual. En hombres zurdos, al contrario. Bueno, para los invitados dijeron bingo, porque si esto ya tenía sus complejidades, ahora nos vienen con que los diestros y los zurdos
perciben diferente. Este encuentro está enmarcado en un curso, como dijimos, van unos cuantos martes, y sí, los diestros y los zurdos percibimos diferentes, las diestras y las zurdas. Y sabemos, los que hacemos estos encuentros los días martes, que nosotros los diestros, si la retina afectada es del lado derecho, venimos por el lado de los iguales. ¿Qué entendemos por iguales desde lo biológico? Bueno, los hermanos, el padre está en los iguales, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, etc. ¿Cuáles serían los diferentes? Bueno, el ámbito de la madre-niño, va por ahí lo que se considera diferente. Y entonces nosotros ya hemos tenido encuentros solo de la alteralidad y desde la investigación biológica es relevante cuando se quiere ir a esa percepción, ya que como no siempre tenemos una tomografía computada, por ejemplo yo no la sé leer, nos vemos en los cuerpos vítreos, nos vemos en la retina. Ah, ¿de qué lado? Mira vos, está el retina, esto y lo otro, y está la paranoia, pero no nos olvidemos de la parte orgánica. Siempre va a estar la parte orgánica. Y como son tres planos al mismo tiempo, esa parte orgánica nos está dando muchísima información que afinamos aún más cuando aplicamos la lateralidad. La afinamos para conocer qué tipos de miedo sí vienen por detrás, sí ese sentimiento de víctima, de manía persecutoria. Y ahora más información. Puede venir esos miedos por el lado de los iguales o puede venir por el lado de los diferentes. Puede ser un miedo con la madre. Más información para más autoconocimiento, para hacernos tal vez más responsables de eso que llamamos enfermedad. Y nosotros le decimos programas biológicos con pleno sentido biológico. Avancemos. Aquí vamos a ver ahora la combinación de esos impactos por delante o esos impactos frontales de la corteza frontal y los impactos que son en la parte occipital, en la nuca, en la cual se encuentran los relés de la retina y del cuerpo vítreo. ¿Qué pasa si un individuo tiene impactos por delante y por detrás en sus relés? Que traducido por lo que acabamos de ver es, ¿qué sucede si un individuo tiene miedos por delante y por detrás? Estamos hablando ya con ansiedad y paranoia. ¿Y combinamos ansiedad y paranoia y no da nada? Bueno, sí, da. Se necesita una solución. Investiguemos qué sucede cuando tenemos impactado un relé frontal y uno occipital. Por detrás. La combinación de miedos frontales con miedos por detrás genera constelaciones cerebrales fronto-occipitales. El síntoma psíquico es pánico. Se trata de una situación dramática, ya que el individuo o animal se encuentra con un peligro frente a él y otro peligro por detrás. Las combinaciones que nos permiten los diferentes relés de estas zonas pueden cambiar el tipo de pánico. Lo que no cambia es el miedo con pánico. En esta constelación, el comportamiento es como el de un animal enjaulado, que se juega todo a una única opción de salida. En fase activa, estamos frente al miedo. Está la quinta esencia, la quinta ley que nos muestra. Antes de ir a esto, lo que se muestra es si el miedo está por delante y también por detrás, si estamos acorralados de alguna forma como un animal enjaulado, es una imagen que se brinda. ¿Cuál es la solución? Enmascarar de la ansiedad ya no está siendo demasiado útil
por lo menos en ese preciso instante. La paranoia tiene un procesamiento, una distorsión, pero estamos ya por delante y por detrás, acorralados. Bueno, ese salto al vacío, ese ataque de pánico, ese movimiento desde algún lugar de orden psíquico, pero también biológico, con una explosión de drogas naturales nuestras, nos lleva a salir de esa situación en la que estamos viviendo. No se puede estar mucho tiempo con miedos por delante y por detrás. Entonces, quedarán los por delante, quedarán los por detrás, pero cuando se junta todo, se entra en pánico y se sale. Algo va a tener que cambiar de ese contexto, porque si ya estaba complicado el miedo por delante y el de atrás, cuando se junta todo, es que comienzan. Estos ataques de pánico de corteza cerebral no están relacionados, pero no son lo mismo a los ataques de pánico de nuestras situaciones motoras, de lo que tenemos en sustancia blanca. Vienen por otro lado. Estos ataques de pánico son por miedo, no por no sentirnos aptos. Estos ataques de pánico están relacionados directamente con el miedo y buscan sacarnos de él, no adaptarnos, como lo es el ataque de pánico de sustancia blanca. Este es de sustancia gris, de ectodermo. Este es de conflictos que están, si se quiere, en el ámbito del territorio, pero digamos que son conflictos que están relacionados con ese miedo, no con el adaptarnos, no con el, desde algún lugar, sentirnos aptos. Cami. No me quedó muy claro esto del ataque de pánico, la diferencia en sustancia blanca y en sustancia gris, de acuerdo a los síntomas. Uno se da en los músculos, porque yo tengo una amiga que a veces tiene ataques de pánico y en realidad lo que le da es como angustia, siente que se falta el aire o que se va a morir o cosas así. O sea, no sé, nunca vi un ataque de pánico que le vengan los músculos, entonces no sé cuál de los dos es como para yo tener un ejemplo en mi cabeza. Sustancia blanca. ¿Qué órganos tiene mayor relación? Los músculos, Exacto. las Sustancia gris, piernas, los brazos. los huesos, las articulaciones, los ligamentos. Busca la adaptación. Mm. Y busca a través de un movimiento muscular, a través de un ataque epiléptico, si se quiere, pero compara Ah, ahí va, lo último que vimos es lo anterior. la hoja embrionaria anterior. Y Ahí está. aquí está el miedo, pero no, el individuo no está buscando adaptarse ni de lo muscular, ni lo óseo, ni nada. Está buscando salir de ese miedo con una situación de explosión frente a ese miedo, ya que se encuentra como una fiera enjaulada, perseguido, con miedo por delante y por detrás. Y es por eso que está la falta de aire, la ansiedad, el ahogo, la palpitación y todo lo que viene. Y es la diferenciación de los diferentes ataques de pánico. No Ahí va. solamente porque pertenecen a un sistema nervioso diferente, sino porque, nuevamente, corresponden a órganos diferentes, a Y tejidos a, diferentes, a y a hoja sistemas embrionaria diferentes. diferente. Todo es diferente, son ataques de pánico diferentes. Bien. De algún lugar, aquellos ataques de pánico generalmente tienen otro tipo de nombres, ¿no? Como ataque epiléptico, esto, aquello y lo otro. Este es más lo que últimamente se denomina como ataque de pánico, y digo últimamente porque hace 20 años nadie sabía lo que era un ataque de pánico de esto que ahora estamos hablando. Y hablo, nadie sabía, psiquiatras, médicos, hoy ya se habla de otra forma del ataque de pánico y se tiene un mayor conocimiento, algo que la germánica desde los años 80 ya estaba planteando. Bueno, son formas de ir presentando a la germánica. Hammer, en el modelo de las 5 leyes, la capacidad humana de ver esto solo desde la conciencia para poder salir del bucle. Se le llama bucle a que un individuo tenga una limitación desde su percepción de la realidad y no pueda, con la ayuda que le puede brindar ansiedad o paranoia, salir de esa recaída conflictual o de el que queden de alguna forma, entren y salgan esos programas biológicos.
Si se continúan esos programas, es porque el individuo no ha dejado de percibir por miedo. He aquí uno de los caminos a terminar con los programas biológicos, modificar la percepción. A veces modificar el contexto y si no, lo que toma contacto con el contexto, con la realidad, que es nuestra percepción, que está hecha de toda la información que tiene ese ser vivo. Entonces, desde algún lugar, la conciencia, la observación y la conciencia de nosotros mismos y de todo esto es lo que nos permite salir de la realidad que tenemos. Nadie dice que sea simple. El propio programa es una limitación. Nadie dice que es inmediato, pero es un camino. Tampoco es simple para la medicina alópata. Se mandan ansiolíticos, se mandan todo tipo de medicamentos y el individuo sigue con paranoia, con ansiedad. Entonces lo que se busca es un camino que tenga una conexión con la realidad, con el sentir del individuo y con los órganos que tiene desde algún lugar síntomas. Esta es la invitación de la germánica. Absolutamente todo el funcionamiento es inconsciente. Nada podemos hacer. Todo comenzó cuando tuvimos un doble impacto en nuestras vidas. No sucedió un mal funcionamiento en nuestra psiquis. Pasó algo en nuestra vida. El tomar conciencia de cuándo aparece la ansiedad o paranoia. El tomar conciencia, el conocer que el sentido biológico de la constelación cerebral de corteza está en fase activa. El tomar conciencia al sentir el conflicto biológico en el que vivimos. El tomar conciencia al poder encontrar los impactos, sentirlos y entenderlos como punto de partida de nuestros miedos. El tomar conciencia a través de nuestro sentimiento y entendimiento, para poder, mediante este autoconocimiento, ser efectivos también de forma sofisticada, en lo que podamos luchar conscientemente, evitar conscientemente o comenzar a ver conscientemente. Bueno, va por ahí. Esta es la invitación, por supuesto, para los que hacemos el curso, yo lo hago con ustedes, y también para los invitados. Esta es la posibilidad. Si tenemos un funcionamiento sensato frente a una realidad, no un mal funcionamiento, y ese programa biológico, ese funcionamiento sensato, se transformó en una limitación y no se sale de esa ansiedad o no se sale de esa paranoia, si no hay un mal funcionamiento, ¿qué podemos hacer? Conciencia. La observación, el sentir, el entender, el autoconocimiento, el descubrir, el tomar contacto con el miedo, aunque sea figurado. Conciencia para, desde algún lugar, terminar con el programa biológico o la oportunidad de terminar con el programa biológico en la medida que varíe nuestra percepción. Conciencia porque no hay mal funcionamiento, conciencia porque no hay mala suerte, conciencia como camino a descubrir qué tenemos con esa realidad que nos da miedo por delante o por detrás o ambas. Es desde ahí que no es tan simple como tomar un medicamento. Es desde ahí que no sería tan deseable como una varita mágica. Es desde ahí. Pero el tema es que es desde ahí que nuestra conexión con la realidad se percibe como se percibe.
Si no logramos percibirla diferente, el programa biológico no se va a detener, ya que no es un mal funcionamiento. Podrá transformarse en una limitación, pero no lo es porque el programa nos intente limitar, sino que nuestra percepción no se ha visto modificada. No hemos podido moverla y si seguimos percibiendo con miedo, vamos a seguir activando soluciones para ese miedo. Si el miedo es por delante, por detrás, combinado. En los próximos encuentros vamos a poder avanzar en depresión y manía. También en la combinación de otros relés musculares. Y vamos a ir a asma. Y entonces vamos a encontrar qué es el asma desde estas constelaciones cerebrales con el origen biológico como vimos hoy. Bueno, 21 en punto. Creo que no anduve muy acelerado como me pide a veces mi hijita, ahí presente, Camilita. Tampoco anduve muy lento. Busqué ampliar para el encuentro nuestro, para los invitados y hasta terminamos en punto. ¿Preguntas? María Luisa, no me digas que no haces una pregunta porque me caigo acá. Necesitamos preguntas, María Luisa. Es que ya pregunté varias cosas. Ya me quedó claro, pero hay una cosa, en algún momento al principio hablaste algo de conductos de tiroides o algo así, porque entré unos segundos tarde y no quise preguntar, pero era algo de tiroides. Sí, tenemos la percepción, el funcionamiento cerebral y los órganos. Los órganos afectados, los órganos activos, el funcionamiento orgánico que nuestro cerebro determina para mejor funcionamiento, sea por la producción de elementos, sea para facilitar en algo, bueno, en el caso de ansiedad, de esos miedos frontales son los exconductos tiroideos y lo que se llama restos de los arcos branquiales o de los surcos branquiales, que en definitiva son vestigios de lo que fueron surcos branquiales. Desde, Ah, desde el punto de vista orgánico es la descripción, ¿tá? Desde el punto de vista de los relés tienen su lugar. Ahora, desde algún lugar, lo que planteamos es que siempre, más allá, o sea, que intervengan los conductos tiroideos, que intervengan los cuerpos vítreos, que intervenga lo que intervenga, no podemos determinarlo nosotros, nada podemos hacer. bien. Que haya, cuando nos toman una tomografía y muestra los relés activos, nada podemos hacer. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿cómo salgo de la ansiedad? ¿Y cómo salgo de la paranoia? Modificando mi percepción. ¿Tá? Va por ahí. Si no modifico mi percepción, el programa se va a ejecutar una y otra vez. Cuando mi percepción se modifique, cuando el individuo perciba diferente ese miedo y esa realidad, es que todo lo demás se ve modificado a nivel químico, en las hormonas, a nivel orgánico, a nivel del tejido, del órgano, de la célula, a todo nivel. Y es por eso que ¿cómo modificamos la percepción? Bueno, con elementos y herramientas terapéuticas, como hemos ido viendo, y a pura conciencia, principalmente autoconocimiento, principalmente no juzgar al otro, principalmente hacernos responsables, principalmente mirarnos a nosotros y despertar y dejar de mirar hacia afuera y seguir soñando. Entonces, son todos los elementos y muchos más que siempre vemos para percibir diferente. ¿Percibimos diferente? Y la música deja de sonar. Va por ahí.
El cambio de percepción viene siendo la quinta ley, la conciencia, ¿no? La quinta esencia. ¿Es eso? Desde algún lugar, la quinta ley está relacionada en que cada programa biológico tiene un sentido biológico. Bien. Y que desde ese punto de vista podemos recorrer la vida. Y lo que cambia ahí, más allá de nuestra percepción, es si esto es así, no le tengo que tener o puedo no tenerle el mismo miedo a esto que denomino enfermedad, a la misma enfermedad, ansiedad, paranoia o lo que sea. Esto es lo que busca la quinta esencia. Y a partir de ahí, si tiene un sentido biológico y somos conscientes de él, podemos comenzar a determinar si se puede modificar algo o no. El propio programa biológico muchas veces es una limitación. Amnesia es un programa biológico. Si no me acuerdo, ¿qué me voy a modificar? Hoy estamos hablando de dos, pero hay muchos más. Pero siempre el programa biológico, al quitarnos contacto con la realidad, es por algo. Entonces, no se trata de decir, vení que yo te saco. Pero ¿y vos qué sabés? ¿Qué me vas a sacar? Si ese miedo tal vez yo no estoy capacitado a procesarlo de otro lugar que no sea de esta. Ahora, si el individuo va tomando conciencia, lo va sintiendo y siente la necesidad de modificar, tiene la posibilidad, hay herramientas, va tomando conciencia. ¿Ok? Muchas gracias, una clase magistral. Arriba, María Luisa, muy amable. Para ti y para todas, valoro y agradezco su presencia, participación, a los del encuentro, a los invitados, que algunos ya se fueron yendo, dijeron, no, esto es mucho para mí, algunos deben haber, algunos tienen alguna esguince ahora o activo, que me llame por las dudas. Pero no, bromas afuera, valoro y agradezco. Seguimos difundiendo. Les voy a mandar un video al grupo para que difundan. Queremos mover más la plataforma y estamos con Adriana Rodríguez haciendo, bueno, diferentes movimientos para difundir la plataforma Movimiento Bio, también la Germánica. Me hizo una entrevista muy linda que aparentemente va a salir en un canal de televisión del interior. Cuando se dé, si se da, se las comparto. Y bueno, seguimos en este camino, el de la difusión, el de compartir, el de perder miedo, el de percibir diferente, el de conocernos más, ser más responsables, entre tantas cosas. Valoro y agradezco. Muchas Chao, buenas gracias. noches. Buenas Buenas noches para Muchas todos. gracias, buenas noches. Muchas gracias, Buenas Gabriel. noches. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Chau, chau. Gracias.